Bien, muchachos, entonces, continuando con su tema de la unidad número 2, era que requería conocer las curvas características y especificaciones de lo que es un transistor, en este caso los transistores BJT. Decíamos que para poder caracterizar completamente y totalizar a este tipo de transistores, nosotros requeríamos de varios parámetros, ¿no? Decíamos que requeríamos del uso más bien de hallar lo que es la corriente de colector, la corriente de emisor, la corriente de base, el voltaje que existe en la unión base-emisor, así también el voltaje que existe en la unión colector-emisor y la unión colector-base. Luego entonces decíamos que uno de los parámetros que existe, que da el fabricante, es la famosísima beta de CD de corriente directa, en el cual estaba expresada matemáticamente como el cociente de las dos corrientes. Esas corrientes son corriente de colector y la corriente de base. Ese parámetro es tan importante porque especifica cuál es la ganancia que va a tener ese transistor cuando nosotros lo estamos operando cuando nosotros logramos establecer el, el punto de operación Q o la polarización de este circuito. Entonces, nosotros en nuestro análisis identificamos este parámetro como beta de CD, pero el fabricante lo identifica como un parámetro HFE. Entonces, si ustedes quieren ver cuál es la beta de la ganancia de amplificación de corriente de esos transistores, ustedes tienen que ir a la hoja de datos del fabricante y ese parámetro va a ser HFE. A su vez, va a dar otro parámetro por ahí el fabricante, el cual le vamos a llamar alfa de CD, y va a ser totalmente análogo a la beta de CD. Simplemente esta alfa de CD expresa igual qué tanto se relaciona la corriente, qué tan grande es la corriente de colector respecto a la corriente de emisor. Si nosotros nos damos cuenta, este parámetro no va a oscilar, va a estar entre 0.9 y 0.95. Casi no va a superar no va a llegar a 1. Sin embargo, nosotros en nuestros análisis vamos a intentar establecemos que la corriente de colector va a ser al final igual a la del emisor. Entonces eso va a simplificar mucho los detalles de análisis cuando nosotros empleamos este tipo de circuitos. ¿Ok? La característica muy importante aquí es que nosotros necesitamos poner por fuerza mayor, expresar el comportamiento pues de forma gráfica de lo que es el transistor, ¿no? Su comportamiento. Entonces para eso requerimos un espacio de 2 dimensiones en el cual en el eje de las ordenadas vamos a colocar la corriente del colector del transistor y en el eje de las abscisas vamos a colocar el voltaje que está teniendo el transistor en su unión colector-emisor. De tal modo que nosotros podemos caracterizar totalmente al circuito o al transistor y lo podemos determinar mediante este espacio de 2 dimensiones. Podemos determinar el funcionamiento, más bien determinar en qué tipo de región está trabajando. Aquí podemos observar un ejemplito en donde nos está diciendo que un transistor X, el que tú quieras, puede estar trabajando en la región de saturación que comprende desde el punto A hasta el punto B.
si mi transistor estuviera trabajando en la zona de región activa, en la zona o en la región activa, entonces esa región va a estar delimitada entre los puntos B y el punto C. La región de ruptura, pues es donde el dispositivo ya no está funcionando, ¿no? Ya se rompe. Entonces, tomando en cuenta los objetivos de nuestra unidad, a nosotros como electrónicos nos va a estar interesando que en nuestro transistor esté trabajando en esta zona, en la zona de la región activa. ¿Por qué? Porque si nosotros como electrónicos estamos operando estamos colocando el transistor para que trabaje en esta región, nos va a interesar que la señal que nosotros le ingresemos al transistor la pueda amplificar y le pueda dar un poquito de potencia. Esa es la finalidad. Esa es realmente la aplicación que tiene, que hay con este tipo de transistores cuando lo utilizamos para que trabaje en la región activa. Entonces vean, a ver si se puede observar. Aquí con más detalle nos dice que la región de saturación va a estar, el transistor BJT va a estar operando en la región de saturación cuando nosotros midamos la tensión o el voltaje que existe entre el colector y el emisor sea menor a 0.7 volts. Ajá. Si nosotros observamos con nuestro multímetro al hacer nuestras mediciones respectivas de nuestro transistor, medimos que existe un voltaje menor a 0.7 volts entre el colector y el emisor, pues entonces estaríamos diciendo que el transistor está en saturación. ¿Qué quiere decir? Que por ahí el transistor está dejando pasar un máximo de corriente. Por el lado contrario, si nosotros observamos que el transistor en su unión voltaje colector-emisor, en su voltaje, está operando con un cierto voltaje máximo, por ejemplo, al voltaje de la batería de VCC. Ajá. Entonces quiere decir por ahí que estamos trabajando en la zona, no en la zona activa, sino en una zona en la cual le llamamos zona de corte. Zona de corte. Y aquí no vamos a dejar pasar nada de corriente a través de las terminales del transistor. Entonces esto lo vamos a ver. No lo vamos a ver, las aplicaciones que hay con ese transistor cuando nosotros lo operamos en estas regiones. No lo vamos a ver porque no es objetivo de la unidad, pero sí lo vamos a ver en la unidad número 3. Entonces, por mientras vamos a estar analizando qué pasa con el transistor en la zona activa. Entonces, para ver ese detalle, nosotros aquí estamos proponiendo un circuito de prueba en donde nosotros estamos inyectando un voltaje de corriente directa a través de una resistencia y lo estamos conectando a la terminal de base del transistor. Aquí también podemos observar que tenemos tenemos conectado un voltaje igualmente variable para proporcionarle corriente y tensión a la terminal del colector. Entonces esto va a polarizar de algún modo al transistor. Ajá. Pero ¿con qué finalidad lo hacemos? Para poder describir el comportamiento del transistor, nosotros podemos observar que podemos llevar al transistor
mediante el establecimiento de una corriente de base, y la beta una familia de curvas de corrientes de colector, para así poder determinar exactamente cómo graficar una línea de carga, a la cual nos va a ser una herramienta útil para analizar el comportamiento de este tipo de transistores. Lo que estamos haciendo ahí es obtener una familia de curvas. Estaríamos graficando el comportamiento total del transistor. Entonces, uno de los ejercicios va a ser ese, determinar las características totales del transistor, empleando baterías o voltajes de prueba que vamos a ir variando lentamente para poder graficar la familia de curvas del transistor. Entonces, como yo les comentaba en la diapositiva anterior, entonces hay otra gráfica que también vamos a requerir mucho de aquí en adelante para poder estudiar, o más bien decir en qué punto de operación está teniendo el transistor. Entonces, para esto nos vamos a hacer referencia, vamos a tomar en cuenta lo que ciertos parámetros del transistor, a la cual al espacio en el que vamos a ocupar, pues va a ser exactamente el mismo. Vamos a graficar un espacio de 2 dimensiones, donde tenemos la corriente del colector y el voltaje del colector emisor. Y en ese espacio de 2 dimensiones vamos a graficar, ya sea a simular o a graficar lo que sería establecer al transistor en saturación o en corte, y determinar el punto Q, que es el punto de operación del transistor. Entonces es necesario que nosotros hacemos una recta de carga de corriente directa. Aquí, ojo, al transistor ahorita lo vamos a estar operando solamente con voltajes de corriente directa, pero en realidad el transistor puede trabajar con los dos tipos de voltaje, tanto corriente directa como corriente alterna. Entonces, para no mezclar los dos tipos de análisis, se hace por separado un análisis tanto de corriente directa como de corriente alterna, a fin de producir curvas de operación, a la cual llamamos curvas de operación de corriente directa, y la curva de operación de corriente alterna. El objetivo de esto, muchachos, es que al hacer un análisis de corriente directa, qué está pasando con el transistor, en qué punto Q, cuál es el estado de operación de este transistor, va a ser necesario conocer con qué resistores, con qué fuente, con qué voltaje estamos energizando el transistor, de tal manera que nosotros podamos hallar el punto Q, porque para eso se hace el análisis de corriente directa, simplemente para saber con qué voltaje estamos operando el transistor y conocer y poder graficar lo que es la recta de carga. Entonces, para trazar esta recta de carga importantísima, necesitamos conocer eh, tres corrientes. La corriente que estaría pasando si el transistor estuviera trabajando en la región de saturación, y el voltaje de colector, a la cual estaríamos sometiendo al transistor si estuviera trabajando en una región de corte. Entonces, la región de saturación, para conocer la corriente de colector como si estuviéramos saturando al transistor, pues bueno, se va a dar cuando nosotros supongamos que la corriente de colector la estemos queriendo hallar, siempre y cuando el voltaje de colector sea 0, o al menos sería menor a 0.7 volts. Bajo esta condición podemos conocer la corriente de colector en la región de saturación.
La región de corte pues es muy fácil. Simplemente suponemos que si no hay si no hay circulación de corriente de colector, estamos diciendo que tampoco hay corriente en la base. Y suponemos entonces que sí y solo si el voltaje de colector está siendo sometida a la tensión a la cual tenemos energizada el transistor, en este caso a la fuente VCC. Entonces una vez que obtengamos estos puntos, pues nosotros vamos a poder graficar la línea y el punto de operación al cual llamamos Q en la línea de carga de corriente directa del transistor. Ahora bien, para esto nosotros necesitamos conocer cómo configurar el transistor y los circuitos de polarización que existen para poder echar a andar este tipo de transistores. De eso se trata este tema, del tema 2.3, que es configuración de los transistores y circuitos de polarización. Entonces, la idea de polarizar un transistor de forma correcta pues tiene objetivos principales y persigue los siguientes aspectos. Uno de ellos, ajustar el punto de operación Q, que es lo que buscamos, en la región lineal de la recta de carga de CD. Esto es análogo a echar a andar, a echar a operar, a arrancar un motor el motor de tu carro. Una vez que ya esté arrancado tu carrito, pues bueno, ya le vamos a poder operarlo, ¿no? Una vez que nosotros tengamos ya bien definido cuál es el estado o el estado Q o el punto de operación de mi transistor, entonces ya puedo hacer que el transistor pueda operar como un amplificador lineal. Aquí viene la nota aclaratoria. Nosotros como electrónicos, si no establecemos bien el punto de operación para que el transistor trabaje de forma apropiada, entonces definitivamente no estaríamos trabajando, estaríamos colocando al transistor sin saberlo a trabajar en una región de corte o de saturación. El caso aquí es que cuando nosotros queramos inyectarle señales ahora de corriente alterna al transistor, pues el efecto físico, lo que va a suceder, el efecto físico que va a pasar sobre las señales de entrada, más bien de salida, es que nosotros vamos a observar en nuestro osciloscopio cuando lo veamos, ya sea un corte por arriba o por abajo de nuestra señal. Entonces sí va a implicar que nosotros estamos llevando al transistor, ya sea corte o a saturación, y no estamos no estamos aprovechando bien o no estamos por ahí colocando correctamente el punto de operación, y esto provoca que a la salida en las señales de corriente alterna que nosotros estemos amplificando estén por ahí mochadas o están cortadas. Tal es el caso que podemos observar este ejemplo del lado derecho. Tenemos aquí una señal de corriente alterna, pequeña señal, chiquitita, de cierto voltaje, el cual se le ha configurado para que trabaje en una zona no lineal, o sea, puede estar trabajando en una zona en la cual no está trabajando en amplificación, y lo que sucede es que, vean, observen, por una parte la señal de alterna sí se amplifica, pero acá presenta cortes en la parte de arriba. Entonces eso no es lo que estamos persiguiendo al querer colocar al transistor o al quererlo trabajar. Lo que queremos es que si nosotros estamos inyectando una señal de alterna a la entrada, a la base del transistor, lo que nosotros estaríamos esperando al trabajar al transistor en la región lineal o activa, lo que estaríamos esperando es que exista una reproducción lineal totalmente, pero amplificada, de la señal de entrada. Ajá. No estamos buscando que la señal presente deformaciones. Entonces,
¿qué pasaría? Ese es el efecto físico realmente de lo que sucedería si nosotros no ajustamos bien el punto de operación del transistor dentro de un espacio al cual le llamamos recta de carga de CD. ¿Ok? Entonces aquí mostramos un procedimiento como una especie de receta, el cual va a ser necesaria que la lean y la estudiemos bien. El procedimiento aquí va a ser para analizar y obtener el punto de operación de cualquier circuito que opere con transistores BJT. Entonces, lo vamos a observar ahorita. Son simplemente 3 o 4 pasos. Es muy sencillo, se tienen que recordar. Entonces, cuando nosotros tengamos enfrente de nosotros un circuito para analizarlo que emplee transistores, lo que vamos a hacer es hacer un análisis primero de CA y uno de CD. El de CD, perdón, se describe en 3 puntos. 1. Aquí vamos a intentar hallar o describir por medio de las leyes de Ohm el análisis de voltajes y corrientes con leyes de Kirchhoff para poder determinar las corrientes y voltajes involucrados, como la corriente de colector, como la corriente de base, voltaje del colector y el voltaje de emisor. De acuerdo a esto, vamos a proceder a utilizar lo que vimos anteriormente en la semana 1. En la semana 1 y 2 vamos a recoger lo que son las técnicas de análisis utilizando las leyes de Kirchhoff. Vamos a utilizar también mucho lo que es las otras reglas. No las vimos, pero es necesario que ustedes las lean, las estudien, que es la regla del divisor de corrientes y la regla del divisor de voltajes. Una vez que nosotros tengamos en nuestras manos correctamente descritas las ecuaciones de funcionamiento del transistor, entonces vamos a pasar a resolverlas. De ser el caso, si nosotros nos llegáramos a encontrar por ahí un sistema de ecuaciones lineales, pues vamos a tener que también utilizar, ni modo, vamos a tener que utilizar lo que aprendieron en matemáticas 1 o 2, lo que es álgebra lineal, para poder determinar qué pasó con las variables o qué está sucediendo con las variables de la corriente en el colector y el voltaje en el colector emisor. Una vez que nosotros tengamos estos parámetros, corriente de colector y voltaje de colector emisor, el punto 3 consiste simplemente en graficar en el espacio de 2 dimensiones la recta de carga y ¡pum! Se acabó con la información que nosotros hayamos obtenido de acuerdo a los puntos 1 y 2. Y es todo. Entonces, ahí les pongo una nota. Recuerden que cuando trabajamos con estos transistores, se hace un análisis de alterna y un análisis de corriente directa. Entonces, en el ejemplo que aquí les estoy mostrando, muchachos, en esta diapositiva, pues bueno, vamos a intentar, el objetivo de esto es intentar colocar el transistor, trazar la gráfica de la recta de carga, estableciendo o colocando diferentes corrientes de base y a su vez van a generar puntos Q diferentes. Para poder determinar la recta de carga total del circuito, ¿no?, que estamos mostrando. Entonces aquí lo que intenta es, si se dan cuenta, colocar una fuente de voltaje de corriente directa para dejar polarizado al transistor, establecer una corriente de colector, pero a su vez vamos a ir variando la corriente de base por medio de esta fuente de voltaje variable
al cual le llamamos BBB. Entonces lo que estamos haciendo ahí es polarizando, polarizando en corriente directa al transistor. Implica que nosotros estamos variando el punto de operación. ¿Para qué? Para poder graficar los puntos de operación Q respectivos y poder obtener una gráfica más completa, una vista más detallada de lo que es la recta de carga de corriente directa. Entonces aquí nada más vamos a graficar las corrientes de colector dada de nada más de 3 curvas para una corriente de colector de 200 microamperes, de 300 y 400. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, la solución a este ejercicio es simplemente sencilla. El fabricante nos dice, por ahí el problema ya nos da de hecho de que la ganancia o la HFE o la beta de CD, en este caso la beta de CD, es igual a 100. El voltaje de VCC al cual estamos energizando el circuito son 10 volts. Y el voltaje de base, que el cual vamos a estar variando, va a ser el voltaje de 0 a 5 volts, pero de forma variable. De forma que nosotros estemos colocando diferentes corrientes en la base. ¿Vale? Entonces la intención es producir e incrementar la corriente de base para que nosotros podamos variar la corriente de colector y obtener un diferente punto Q. Entonces, para la primera corriente de prueba que nosotros estamos solicitando, que es la corriente de base de 200 microamperes, simplemente es multiplicar lo que es el valor de la ganancia por la base, la corriente de base que estaríamos generando, y así obtendríamos de 200 microamperes en la base, estaríamos obteniendo una corriente de colector de 20 microamperes. Entonces inmediatamente ahí se generan dos cosas. Se observa bien que si mi corriente de prueba fueron 200 miliamperes, dada la ecuación que tenemos por ahí de estaríamos expresando como la ganancia del transistor en corriente directa, estaríamos entonces sacándole a la fuente por medio del colector 20 miliamperes. A su vez nosotros el segundo concepto es simplemente ubicando el primer punto Q de operación del transistor sería nada más colocar el voltaje de colector emisor al cual estaríamos trabajando en ese transistor. Y estaríamos colocando la corriente de colector obtenida. Pero nos faltaría entonces el voltaje de colector emisor. ¿Cómo lo sacamos? Pues bueno, les dije yo que teníamos que usar las leyes de voltaje de Kirchhoff, en donde el voltaje de colector emisor estaría expresado o sería igual a lo que tendríamos al voltaje de la fuente menos la caída de tensión que se produce en la resistencia del colector. Entonces me voy a regresar un poquito para estudiar bien la imagen, para que ustedes observen de dónde sale. Vamos a comenzar de nuevo, vamos a borrar todas nuestras anotaciones y vean que vean que haciendo una inspección visual de lo que es el circuito, encontramos que tenemos dos mallas. La primera malla es la malla número 1. La malla número 1. Y tenemos una segunda malla en la cual la estamos expresando. Esa es la malla número 2.
la malla número 2. Ok. Entonces, según las leyes de voltaje de Kirchhoff, tenemos que el voltaje de la batería BCC, si aquí es menos, es más. Tenemos que la tensión de la batería es positivo. Entonces estaríamos colocando BCC como positivo, menos la caída de tensión que existe en RC, o sea, el voltaje en RC, menos la caída de tensión que existe en el voltaje colector emisor. Colector emisor, ¿ok? Y de ahí llegamos al final hasta la Tierra. Aquí nosotros tenemos que observar dos cosas. ¿Qué corriente es la que está pasando según la malla 2? Según la malla 2, ¿qué corriente es la que está pasando en la resistencia de colector para que exista una caída de tensión? Bueno, pues la corriente, según el circuito, el diseño del ejemplo, nos está diciendo que está siendo sometida a la corriente de colector. Ajá. Entonces, el voltaje de RC, va a estar expresada por la corriente de colector y la resistencia. ¿Ok? Entonces esa expresión va a ser sustituida en la ecuación que tenemos ahí. Simplemente despejamos el voltaje de la fuente, la expresión que obtuvimos de la caída de tensión sobre el resistor del colector, y pum, se acabó. Tenemos los datos, ¿no? Tenemos el voltaje de la fuente, ya lo conocemos, y tenemos la corriente del colector. Tenemos también el valor de la resistencia RC. Entonces nosotros podemos conocer exactamente qué el valor del voltaje del colector emisor. Entonces encontramos que son 5.6 volts. Entonces ya una vez que conocemos este valor, pues bueno, ya podemos determinar o colocar el primer punto Q en la gráfica de la recta de carga total de CD. Entonces esto lo vamos a trasladar a una gráfica. De forma sucesiva, hacemos el mismo análisis para una corriente de prueba en la base de 300 microamperes. ¿Sí? Todo esto con la finalidad de querer graficar la familia de curvas de corriente, la familia de curvas del transistor. Entonces para eso hacemos todo este análisis. Y eso es sencillo, ¿no? Entonces teniendo una corriente de prueba de 300 miliamperes, haciendo el mismo análisis para la corriente anterior, de corriente de base, obtenemos que la corriente del colector es 30 miliamperes. El voltaje de colector emisor, entonces va a ser 3.4 y ya podemos graficar el segundo punto Q. Y así sucesivamente, ¿no? Para obtener la caída de tensión del colector emisor y lo que es el colector, para poder graficar el tercer punto Q. Una vez que nosotros tengamos determinados al menos 1 o 2 o 3 puntos, con esto es suficiente para determinar la recta de carga total.
Recordemos que si es una recta, matemáticamente nosotros la podemos determinar a través de una pendiente y un punto, o bien ubicando dos puntos en la recta y así obtener la ecuación de recta pendiente, punto pendiente, o a través de dos puntos, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer. A graficar a graficar en el espacio de dos dimensiones el colector y el voltaje del colector emisor, los vamos a juntar. A fin de cuentas, el producto final, la gráfica va a ser esta de aquí. Ajá, y la vamos a unir. A fin de cuentas que la recta de carga total es la recta que sale por unir Q1, Q2 y Q3. Ajá. Entonces, por el momento ahorita es todo. Espero que no tengan dudas, y si no, y si hay ciertas dudas, pues lo vamos a atacar en la sesión de retroalimentación, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver, y lo más importante de todo, es saber cómo polarizar a un transistor. Para ello hay ciertos circuitos o ciertos modelos para poder polarizar al transistor. Ok, entonces en la siguiente entrega lo vamos a ver.